Medicina simple, las piedras. Todas las piedras contienen en sí fuego y humedad. El diablo aborrece, detesta y desprecia las piedras preciosas, porque recuerda que su belleza aparecía en él antes de él se cayera de la gloria de Dios le había dado, y por algunas piedras preciosas se engendra en el fuego en que recibe su castigo. Por voluntad de Dios, el diablo fue vencido por el fuego, y en el fuego cayó, así como es vencido por el fuego del Espíritu Santo, cuando la primera inspiración del Espíritu Santo arrebató de sus fauces a los seres humanos. Las piedras preciosas y gemas crecen en el oriente, en áreas donde el calor del sol es muy grande. Debido al calor del sol, las montañas tienen allí un calor tan poderoso como el fuego. En esa zona los ríos siempre hierven por el gran calor del sol, por lo cual a veces una inundación de esos ríos sube bruscamente y la crecida llega hasta esas montañas abrasadas por el calor del sol. Los ríos tocan a las montañas y en ciertos lugares donde el fuego y el agua se encuentran, se forma una especie de espuma. La espuma similar a la producida por el hierro caliente o una piedra caliente cuando se vierte agua encima. Exuda en los lugares donde el agua toca el fuego. Esta espuma se adhiere a ese lugar y en 3 o 4 días se endurece como una piedra. Una vez que la inundación ha cesado y las aguas han vuelto al cauce del río, los trozos de espumas que estaban adheridos a la montaña en algunos lugares se secan con el calor del sol según las diversas horas del día y según las temperaturas de esas horas, y adhieren sus colores y energías. De acuerdo con la hora del día y la temperatura, al secarse y endurecerse, se convierten en piedras preciosas y caen sobre la arena, como caen las escamas de los peces. Después, cuando los ríos de nuevo se desbordan, recogen muchas de estas piedras y se los llevan a otros países, donde más tarde lo descubren los seres humanos. Las referidas montañas donde tantas y tan grandes piedras han nacido de esta manera, brillan como la luz del día. Así es como nacen las piedras preciosas, a partir del agua y del fuego, por lo que contienen a la vez fuego y humedad. Contienen muchas energías y son eficaces para muchas necesidades. Se han de hacer con ellas muchas operaciones que sean buenas, honestas y beneficiosas para los seres humanos, y no por el contrario obras de seducción, fornicación, adulterio, enemistad, homicidios y similares que tienden hacia el vicio y son contrarias al hombre. La naturaleza de estas piedras preciosas busca producir efectos honestos y útiles y rechaza los perjudiciales y malignos para los hombres, de la misma forma que las virtudes apartan a los vicios y los vicios no pueden actuar con virtud. En cambio, existen piedras que no nacen de estos montes, son de naturaleza antes dicha, sino que surgen de cosas inútiles, con las cuales se pueden hacer, según su naturaleza y con permiso de Dios, cosas buenas y malas. Dios adornó al primer ángel con piedras preciosas. Lucifer, al verlas brillar en el espejo de la divinidad, recibió ciencia en ese momento y supo en ellas que Dios quería hacer muchas maravillas. Entonces su espíritu se hinchó de orgullo,
porque veía relucir en Dios la belleza de las piedras que lo cubrían. Creyó que no tenía tanta potencia como Dios, e incluso más. Así que su esplendor se extinguió. Pero así como Dios rescató a Adán para darle una parte mejor, tampoco envió a la perdición la belleza ni las energías de esas piedras preciosas, sino que quiso que se mantuviesen en la tierra para honor y bendición, y se utilizan para medicina. Lista de piedras de Santa Hildegard. De las 25 piedras de la lista, 2 o 3, Ligurio, Margarita y Perlas, tal vez no sean en rigor piedras, y otras 3 más, la piedra imán, la cáliza, el alabastro, no se pueden clasificar de preciosas. Las 19 piedras preciosas restantes no son muchas si se comparan con los grandes lapidarios de su época. El obispo Marbodio, que probablemente aún vivía cuando nació Hildegard, seleccionó para su lapidario un verso, 60 piedras, entre otras muchas, y menos de un siglo después de la muerte de la santa, la vocación universal de conocimiento que tenía el rey castellano Alfonso X, el sabio no se satisfizo con las 350 piedras que hizo traducir de diversos lapidarios. Una veintena de piedras es muy poco si tenemos en cuenta que los libros primero y tercero de la física Santa Hildegard habla de cerca de 300 especies de hierbas y árboles, pues las demás, dice, casi no sirven para la medicina. Las piedras que nombra la Santa Hildegard todavía hoy son bien conocidas en general, e incluso mantienen el mismo nombre que entonces. Más de la mitad, 12, son de la familia del cuarzo, los guijarros y el sílex, la gran familia de los silicatos y óxidos de silicio, que es mayoritaria en la corteza terrestre. De estos cuarzos, 3 son cristalinos, es decir, forman cristales regulares de buen tamaño. La amatista, el cristal de roca y algunos pricios, y el resto son microcristalinos, es decir, que están compuestos por cristales microscópicos dispuestos aleatoriamente, como el ágata, la calcedonia, la cornalina, la crisoprasa, el ónice, el jaspe, el sardo y el sardonice. Otras 4 piedras pertenecen a la amplia familia del calcio, margaritas y perlas, junto con la cal y el albastro. Además de esta, todavía hay 2 de cada una de las familias del berilio, esmeralda y berilio, y el corindón, rubí y zafiro, y el hierro, el crisólido y la piedra imán. Las 4 piedras restantes, el diamante, el topacio, el ligurio, el zircón y el granate, están sin familia en esta lista. Tal como dice la Santa Hildegard en el prefacio, estas piedras son preciosas, palabra que hay que entender ahora como entonces en el doble sentido de la expresión, porque son piedras caras y de precio preciosas, pero también muy hermosas. Ahora bien, en tiempos de Santa Hildegard y en otros aún más antiguos, las piedras preciosas tenían algunas características que ya no tienen hoy. En primer lugar, las gemas eran más escasas, porque desde el siglo XV los inmensos yacimientos del Brasil han dejado caer sobre el mercado mundial una luz de gemas,
y después de Brasil lo han hecho los inmensos yacimientos de los Urales, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia y Australia, con gran producción de gemas clásicas o nuevas. Al ser más escasa en la antigüedad y la Edad Media, eran también más apreciadas, costaban más, y en aquellas sociedades de economía limitada solo estaban al alcance de los muy poderosos, o se dedicaban preferentemente al ornato de lo que Occidente consideraba que era de todos: las vestiduras litúrgicas, los objetos de culto y las imágenes sagradas. Por otra parte, las piedras también eran entonces más grandes, pues a lo largo de los siglos se ha recogido lo mejor que estaba a la vista. Con las gemas pasa como el oro. La humanidad lleva siglos recogiéndolo, y todas las pepitas grandes ya están recogidas. En superficie no queda nada, y en los placeres solo se recogen briznas impalpables. Con las piedras ha pasado algo parecido, aunque no igual. Todo lo que está a la vista ya está recogido, y ahora se buscan a profundidades de centenares de metros, removiendo hectómetros cúbicos de tierra, aunque todavía puedan encontrarse buenos ejemplares en el suelo, y no solo de cristal de roca. Todavía vive el afortunado matrimonio que al pasar encontró un gran diamante. La belleza de las piedras preciosas de Santa Hildegard entraba por la vista. Entonces no se sabía nada de estructura atómica ni de redes cristalinas, pero el hombre antiguo y medieval conocía y valoraba la rareza, el color, el brillo, el fuego y la dureza de las piedras preciosas. Admiraba como nosotros los hermosos cristales de algunas gemas en bruto, y pronto aprendió la belleza que podía sacar a la luz con la talla al principio, sellos cilíndricos o planos, después tallas artísticas y finalmente las formas geométricas que daban tallistas y grabadores a aquellas piedras durísimas. La Santa Hildegard nos señala en el prefacio que Satán vio reflejada en Dios la hermosura de las piedras que le adornaban a él, frase que invita a pensar que no solo admiraba la perfección de las redes cristalinas de sus átomos y moléculas, tal como la conocemos, sino que en ese momento conocía, viera y supiera, dice el prefacio, otra belleza inherente a las gemas que nosotros todavía desconocemos.